Pepa, María José, perdón, y su servidor Eduardo Fortaner. Y bueno, esperamos que el debate sea de su agrado y bueno, de nuestra parte vamos a poner el mejor empeño para realizar esta actividad. Hola, buenos días. Mi grupo está formado por Arad Díaz de Bonilla y por su servidora Aranza Villar del Castillo. Y el tema que vamos a tratar igual es acerca de los usos y costumbres de los indígenas. La postura la vamos a decidir en un momento, a ver si estamos a favor o en contra, y pues espero también que les agrade. Y mucha suerte. Bueno, nuestra nación está constituida y lo fundamenta el artículo 2 de nuestra Constitución Política, que es una nación pluricultural sustentada en pueblos indígenas. De acuerdo con el artículo 2, los pueblos indígenas descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual y estas conservan sus tradiciones, costumbres, ¿cómo se dice? Instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Desde 1992, México se reconoció como una nación pluricultural y en el año 2001 la reforma constitucional llevó a la aceptación de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto desde el 2001 existe la Comisión de Derechos Indígenas. La reforma constitucional federal del 14 de agosto del 2001 modificó los artículos 1, 2, 4, 18 y 115. Este fue un paso muy importante. Los pueblos indígenas de la ciudad, declara que son parte fundamental de nuestra sociedad y son la base para nosotros. Muchos de nosotros estamos de acuerdo en que se sigan conservando estas culturas que son nuestras bases, son nuestras raíces, y los invito a la reflexión de preservar estos usos y costumbres y forman, que esto nos hace diferente de todos los demás países. Si se dan cuenta, México es rico en cultura y eso nos hace gran diferencia. Gracias a esto tenemos muy buenos lugares a nivel mundial de preservación de la biosfera y demás, y esto se da exclusivamente, no exclusivamente, pero en gran parte se da en lugares de zonas indígenas. Entonces, gracias a ellos tenemos buena biosfera y ayuda a enriquecer nuestro país. Los usos y costumbres indígenas, sean ilegales o no, son la base cultural de nuestra nación. Los invito nuevamente a la reflexión. ¿Es preferible preservar los usos y costumbres de los pueblos que conforman y forman lo único que diferencia a México con países como Estados Unidos, que son nuestros pueblos indígenas, al costo de aceptarlos y adecuar la ley para que estos, o es mejor limitarlos y tratar de que se incluyan a una sociedad que ya tiene normas determinadas? Creo que sería bueno proponer instituciones que adecúen la ley y protejan los usos y costumbres indígenas, ya que es una de las principales bases que sustentan esta nación. Los usos y costumbres son la forma en que gobierna y vive un pueblo. Estos enriquecen a la diversidad de la cultura de nuestro país, porque nuestro país está considerado como un país multicultural. Sin estos, México perdería una parte histórica muy importante, ya que somos considerados por nuestra gastronomía, bailables, vestimenta, lengua y fiestas tradicionales. Estamos hablando de los usos que nos benefician y nos enriquecen como país, no de los que nos afectan y degradan. Usos y costumbres de México se han intentado cambiar, no ni erradicar ni cambiar, solo reestructurarlos para el bien común de la nación. Está el artículo 1 y 7 de los derechos humanos o naturales, que son los que adquirimos por el simple hecho de nacer, nos dice que todos los seres humanos nacemos iguales ante los derechos y con las mismas leyes. Por consecuencia, no debería de haber derechos especiales para determinados grupos sociales, como en este caso los indígenas. Todos debemos asumir nuestros derechos, obligaciones y sanciones. La sociedad mexicana que tenemos, mujeres, niños, indígenas, ricos y pobres, no puede ser dividida, el artículo 2 de la Constitución mexicana. Entonces, ¿por qué dar derechos especiales a indígenas? Indígenas que cometen los mismos delitos o aún más atroces que la sociedad mexicana.
ellos son perdonados si tienen sembradíos de marihuana, su sentencia reduce a 2 años de cárcel. Si cometen un asesinato, su sentencia es casi nula, solamente por sus usos y costumbres, porque están acostumbrados a cosas diferentes a nosotros. ¿Se les hace justo eso? ¿Cambiarían el bien común por conservar los usos y costumbres de una? Bueno, yo creo que eso no es justo. De la nación, de acuerdo a lo que dijo Arad, no estamos hablando sobre usos y costumbres de la nación o de la sociedad mexicana, estamos hablando de usos y costumbres indígenas. No nos dividimos en cuanto a los derechos que al nacer se nos otorgan. Actualmente en la Constitución hay artículos relacionados con los indígenas que protegen. Establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Dicho enunciado se refiere al reconocimiento sobre la existencia de diferentes culturas que comparten y se desenvuelven en un mismo territorio, con sus diferencias y particularidades, las cuales están sustentadas originalmente en los pueblos indígenas. Nos encontramos en un país pluricultural. Esto quiere decir que tenemos diferentes pueblos indígenas. Actualmente en México, y en el mundo tiene más cantidades de pueblos indígenas. En México se hablan más de 100 lenguas, las cuales los pueblos indígenas aportan al menos 60. El país tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. Los indígenas viven en regiones cuya superficie abarca la quinta parte del territorio nacional. Creo que es lógico que si es un porcentaje tan grande, la sociedad indígena, que abarca un espacio tan grande dentro del territorio nacional, tengamos leyes que protejan a los usos y costumbres indígenas. Nos referimos a que ellos tienen que adaptarse a nuestras leyes. Leyes que se propusieron mucho después de que los pueblos indígenas hayan empezado a yacer en esta nación. Y costumbres llevan, por supuesto, mucho tiempo, donde no había una ley que nos rigiera como en la actualidad. Y como ya lo nombré, ya en México se reconoció la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto nos lleva a, en estos derechos de los indígenas viene la libre determinación, y es la facultad de decidir libremente su desarrollo social, económico, político, cultural y espiritual. Entonces, si en México ya se declaró este código que defiende a los indígenas, y en este código viene la libre determinación, donde nos aclara que pueden decidir libremente su desarrollo social, económico, político, cultural y espiritual, y lo está respaldando México, entonces estamos contradiciéndonos. La autonomía es esta parte también viene en el código de los indígenas. La autonomía es el derecho de los pueblos a practicar con el Estado las condiciones que permitan su sobrevivencia y desarrollo como pueblos, dentro de un Estado multicultural. Es el derecho de los pueblos indígenas para decidir sus formas de gobierno y dictar sus propias normas de conducta, las correspondientes sanciones para quienes las infringen, siempre en su territorio. Si permitimos que cada entidad y persona se gobierne por su criterio, crearíamos una ruptura social y a la vez debilitaríamos la nación. El objetivo es erradicar las malas leyes de los indígenas, como trata de mujeres, que violan los derechos de la Constitución y los derechos humanos o naturales. Si la nación se divide, el gobierno se debilita, y esto impide la globalización. Mencionaste que es importante conservar usos y costumbres, aunque sean ilegales. O sea, supongo que todos estamos totalmente en desacuerdo de eso. Estás poniendo por encima de los derechos humanos
de los derechos naturales, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las tradiciones de unos cuantos, ¿crees que es preferible proteger a una minoría que a toda una nación? El gobierno, existen municipios autónomos, rebeldes, zapatistas, que no permitan la entrada del gobierno, porque como su nombre lo dice, son rebeldes, quieren impartir su propia justicia, no quieren respetar nuestras normas incluidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en cambio quieren ser protegidos ante ellas, quieren ser protegidos de violaciones ante mujeres, quieren ser protegidos de trata de indígenas, quieren ser protegidos ante todos los delitos que ellos cometen solamente porque son una minoría. Un ejemplo sería sus tradiciones de delitos contra la salud, no permiten ser atendidos médicamente. Este es un ejemplo del municipio San Juan Chamula en Chiapas y Huejutla Hidalgo. Si no son atendidos esos problemas de salud, se pueden esparcir por toda la nación. En otro caso, se prohíbe tener creencias diferentes al pueblo. Si lo hacen, son mutilados, son torturados. ¿Se deberían de conservar sus usos y costumbres? Sus usos y costumbres afectan a los mismos habitantes de dichos pueblos. Es por el bien común. Si aprobamos los usos y costumbres, sería garantizar la violación de derechos humanos, la violación de la Constitución política. Conservar sus tradiciones. ¿Nación indígena? ¿Hacia los pueblos indígenas? ¿La reconoces? ¿Hacia los pueblos o de los pueblos? Hacia los pueblos. Sí, la reconozco y por eso ¿Crees que la razón por la cual México no es una potencia es por los indígenas? En cierta parte sí. ¿Sabías que los pueblos indígenas aportan 70% de su población, ocupan actividades agrícolas, mientras que el resto de la nación solamente aporta el 17% de la población? No lo sabía. Eso claramente es un incremento en la producción agrícola, ¿no crees? En cierta parte. ¿Sabías que las principales hidroeléctricas del país se encuentran en zonas indígenas? Sí, gracias a la infraestructura de la globalización y a la educación que han tenido miembros de la sociedad nacional urbanizada. ¿Están conscientes de que ya está declarada los derechos indígenas, donde viene decretado la libre determinación y la autonomía? Sí estamos conscientes y a la vez estamos conscientes de que muchos de sus usos y costumbres y esa autonomía esa autonomía viola los derechos humanos y la Constitución política. ¿Crees que si los pueblos indígenas carecen de servicios, tienen que pagar impuestos por ellos? ¿De los cuales carecen? Si el gobierno los intenta apoyar y no nos permiten, ¿cómo quieres que seamos equitativos? Pero no preguntes, por favor, gracias. ¿Estás de acuerdo con el maltrato que recibe solo por conservar la multiculturalidad de los países? Estoy de acuerdo que ¿qué? Perdón, ¿otra vez? ¿Estás de acuerdo con el maltrato que reciben las mujeres por conservar la multiculturalidad? Sí, ya te había nombrado que dentro de la Comisión de Derechos Indígenas hay una organización que se llama Organización Productiva de Mujeres Indígenas, y esta misma defiende a estas mujeres. Sí, pero, ¿estás de acuerdo con el maltrato de las mujeres a costa de que conservemos la multiculturalidad del país? No estoy de acuerdo, pero precisamente para eso existe este derecho
donde vienen derechos, favores y que defienden a los mismos indígenas. ¿Recuerdas que hace un momento dijeron que estaban bien los usos y costumbres a pesar de ser ilegales? Es el tema a debatir. No lo creo. Usos y costumbres indígenas en contra de las leyes, ¿a favor o en contra? ¿Qué opinas sobre la trata de mujeres? Pues en todo sentido está mal, ya sean indígenas o civilizados, si lo quieres ver así. La Constitución está regida por el bien común de toda la nación. Sí, lo vimos en nuestra clase de Derecho, pero también estás consciente que ya en nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. ¿Me podrías decir quién es? ¿Me podrías decir quién es Macedonia y crees que sea justo el castigo que le fue impuesto? No tengo el conocimiento de Macedonia. ¿Tienes el conocimiento de quién es Eufrosina Cruz? Tampoco. Personalmente, ¿permitirías que tu familia corriera el riesgo de contraer alguna enfermedad solo porque cierto grupo no permite ser atendido? Pues está en su libertad de decidir si quieren ser o no atendidos. Sí, pero ¿tú correrías el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades? No, pero estoy consciente de que sería muy difícil, ya que estas comunidades están marginadas y ni siquiera existe ese contacto tan cercano como para una gran probabilidad de contagio o algo así. Tomaría mis precauciones, al igual que si alguien de mi sociedad está enfermo. Sí. ¿Sabías que dichas enfermedades son muy contagiosas? O sea, no es de que te esté hablando de SIDA, simplemente se transmite con relaciones sexuales. Te estoy hablando que solamente con el contacto de personas te estás contagiando. ¿Estás consciente de eso? Pues sí, de hecho en nuestra sociedad civil también hay enfermedades que se transmiten por el simple contacto. Tuvimos el caso de la influenza, que por estornudarte con la mano, estornudar en la mano y saludarte, te puedes contagiar. Entonces no veo la diferencia, o bueno, al menos que estés aplicando la discriminación porque son indígenas y te pueden infectar por ser De los indígenas. derechos humanos. No los estoy poniendo antes de los derechos humanos, estoy proponiendo el aceptar los usos y costumbres indígenas. Usos y costumbres que van en contra de la ley, es lo que creo. Sí, una adaptación a la Constitución, sí, que haya un código que los rija a ellos únicamente. Sí. Un código que los rija únicamente, donde están permitiendo la violación a la propia Constitución. Todos sabemos que nuestra constitución política es inquebrantable, entonces yo creo que tenemos, y como ya está estipulado y ya está reconocida por nuestra misma constitución, y como la tercera vez que te repito, ya hay derechos de los indígenas donde vienen, como en los niños, obligaciones y derechos de los niños, obligaciones y derechos de los indígenas. Jurado, compañeros, ¿creen que esto es justo? ¿Podríamos pasar encima de esto solamente para conservar usos y costumbres? No, ya te expliqué en la organización productiva de mujeres indígenas. Y como esto me puedes mostrar de la sociedad civil en la que en la que nos desenvolvemos, y también hay mujeres que se prostituyen o las prostituyen, y no necesariamente porque sean indígenas. Estamos en el mismo caso, o sea, se busca de la parte civil alguien que la respalde y en tanto a las indígenas, pues alguien que las defienda también, entonces es lo mismo. ¿Recuerdas que el tema es? La sociedad en la que vivimos nos enseña a seguir una ley por nuestros padres, que nuestros padres nos enseñan a seguir desde pequeños. Ellos, me refiero a los indígenas, hacen lo mismo, pero con sus propios usos y costumbres.
Como nuestros compañeros comentaron, son un órgano de la sociedad apartado de la misma. Por lo consecuente, no podemos exigirles el seguir las mismas normas que nosotros seguimos, ya que sus estilos de vida son totalmente diferentes a los nuestros y tienen diferentes necesidades y costumbres. Ellos destinan un 70% de su población a la producción agrícola. Esto quiere decir que es un órgano productivo. Una de las soluciones que propongo sería el hacer un estudio de los usos y costumbres radicales y legales en contra de la ley y adaptarlos o disminuirlos para que de esta manera no dañen a nuestro órgano social, pero también proteger las que no dañan a nadie, que son violadas y que se tratan de exterminar. Al exterminar sus usos y costumbres, lo único que estamos haciendo es limitar a este órgano de la sociedad al grado de su extinción. Si ya está reconocido por nuestra Constitución el derecho a la libre determinación y la autonomía, y como ya se les había dicho, se refiere a pueden decidir sus instituciones políticas, cultura, gobierno, etcétera, y aún así vamos en contra o van en contra del inquebrantable, mi solución sería un punto medio donde se respete a los indígenas y a la sociedad, que finalmente es uno mismo. Está fundamentado en el artículo 2 que los indígenas forman parte fundamental de esta sociedad y aún así son discriminados y no se les toma en cuenta. Entonces, creo que podríamos llegar a un punto medio donde se modifiquen ciertos costumbres que sean muy fuertes, muy radicales, muy extremistas, y modificarlos a nuestra sociedad sin prohibirles o sin limitarles sus costumbres. No intenta deshacerse de los usos y costumbres que nos benefician y nos enriquecen como nación, sino reestructurar los que nos afectan y degradan al país. Mantener una equidad e igualdad para todos los ciudadanos que habitan nuestro territorio. Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre. Gandhi. A esto hago referencia a que los pueblos indígenas deben de ser protegidos contra la sociedad, contra los maltratos de la sociedad, pero deben de ser protegidos al incluirlos en esta. Si los pueblos indígenas buscan ser protegidos, a la vez deben de cumplir con los derechos humanos. No podemos pedir y no entregar nada. Que les digo, es una mujer otomí queretana que fue víctima de violencia equiparada. Esto quiere decir que por medio de violencia física se le fue introducido vinagre por su vagina por solamente el hecho de haber cometido adulterio, y es un supuesto adulterio. Además, al hombre no se le castigó. Eufrosina Cruz Mendoza es una indígena de Oaxaca que al querer ser gobernante de su pueblo no se le permitió, porque sus usos y costumbres dicen que las mujeres no tienen voz ni voto en esa comunidad. Además, al ir en contra de estas tradiciones fue amenazada de medio, y pues queremos encontrar un punto donde los indígenas sean respetados, pero a la vez ellos respeten nuestros derechos humanos y nuestra constitución política. Es el derecho natural y es con el que nacemos. Es el derecho a la libertad, es el derecho a la vida, cosa que usos y costumbres los violan.